Saludos jóvenes, el día de hoy en Taller de Mezcla 3 vamos a tener simplemente un pequeño repaso de lo que es ecualización, compresión, procesos paralelos y procesos de reverberación. Vamos a utilizar la mezcla que les envié de tarea, que es Orkan Band, una banda de rock stoner o rock psicodélico de aquí de Guatemala. Muy bien traqueados, muy buenos músicos, muy buenas canciones. Yo creo que va a ser fácil entender y cómo trabajar esta mezcla. La mezcla que ustedes están viendo ya es la mezcla que ustedes van a utilizar también. Si se dan cuenta, yo ya tengo editado y ya tengo también trabajado la parte de estructura de ganancia. ¿Por qué? Pues porque no quería pasar ese tiempo en el video explicando eso, porque lo hemos explicado muchas veces. Me voy a enfocar en ecualización, compresión, procesos paralelos y procesos de reverberación y delay. Bien, una vez, eso es importante, el orden, la estructura y la edición. Se dan cuenta, yo ya las tengo editado. Recomiendo trabajando de esta manera como lo estoy trabajando yo acá. De esa manera vamos a mantener homogéneo el sonido de las tres canciones como fuera un EP, sin tanto problema, sin estar abriendo tantas sesiones. Mucho más sencillo de esta manera cuando fue grabado de esta manera. Cuando ustedes graben canción por canción, usualmente sí vamos a tener que trabajar con diferentes sesiones debido a que tal vez las canciones puedan tener diferentes instrumentos o fuentes. En este caso, como fue una live session, pues es mucho más sencillo porque son exactamente los mismos canales, entonces no habría ningún problema. Pero si ustedes trabajan canciones individuales, usualmente se trabajan con diferentes fuentes sonoras porque tienen diferentes características cada canción. Ahora bien, la emocionalidad de la canción que hemos hablado en el video anterior o en la clase anterior. Bien, esta canción o estas canciones en general, la banda tiene un sonido bastante etéreo, bastante nostálgico, bastante lento. Entonces las canciones no pueden, la mezcla de la canción no puede llegar a ser muy agresiva. En el sentido de que sí, es un rock, no es metal. Uno, es diferente el rock y el metal. Segundo, creo yo que, por ejemplo, para darle esa sensación de etéreo, de nostalgia, de fluidez, creo que es muy necesario entender de que las dinámicas no las necesita una batería tan punzantes o tan enfrente o tan duras. ¿Por qué? Porque eso me va a quitar atención a la fluidez de la canción. Además, no voy a utilizar drum replacement debido a que quiero evitar utilizar instrumentos virtuales con la idea de poder trabajar siempre todo de una forma más orgánica. Este rock stoner funciona bastante bien así, es una muy bonita estética que puede ayudar. Sobre los tracks que vamos a utilizar para explicar, imagino que ustedes ya llevan algo adelantada en la mezcla, pero solo explicar qué es lo que tengo acá. Los toms los fueron editados completamente, como ya había mencionado y siempre lo he hecho. Tengo dos canales DIs que estoy trabajando con simuladores, igual que el simulador del bajo. Tengo los dos micrófonos de amplificador, no los voy a utilizar, y borré el track que decía Vox Drums, si no esté mal, y el Main One, porque eran simplemente dos micrófonos que dejaban abiertos los compañeros y simplemente no contenían ninguna información valiosa. ¿Qué hago con eso? Lo quito. Puedo usarlo de Room, si alguien se les dice, mire, quiero utilizarlo de Room, pueden utilizarlo de Room, no hay ningún problema, solo hay que saber utilizarlo. Recuerden que si van a utilizar Room, definitivamente están creando desplazamientos de fase y deberían de saber cómo trabajar los desplazamientos de fase de manera de que no sean dañinos para la mezcla. ¿Cómo se hace eso? Si alguien se está preguntando en ese momento cómo debería trabajar eso para que no fuera dañino, simplemente tienen que sí existe el desplazamiento de fase natural porque está en una reverberación, pero debería de estar todo exactamente igual, es decir, mover los micrófonos para que empaten con toda la batería para que no hayan problemas tan fuertes de desplazamiento de fase. Es muy importante. Además, chequen siempre su fase con el botón de cambio de fase como este, por favor. Bien, además de que la estructura de ganancia ya está hecha, lo hice con estos botones de ganancia de entrada, pues ya todo está estructurado, ya todo está etiquetado, ya tengo los grupos también, solo que no tengo ningún plugin abierto. Sí tengo un Mac IQ4 en el Master Fader, solo para que me dé una referencia mejor, más amplia en el espectro. Es un ecualizador de masterización, funciona muy bien, ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Bien, ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar? ¿En contexto o en solo? Yo siempre trabajo en solo y luego en contexto para poder saber qué es lo que quiero. Recordemos, en ecualización es un proceso de ganancia. Necesitamos entender que existen tres tipos de ecualizadores: ecualizador gráfico, ecualizador semiparamétrico y paramétrico. Yo voy a utilizar en este caso una combinación de paramétricos y semiparamétricos debido a que voy a estar utilizando un channel strip de SSL o de Solid State Logic que me es muy útil porque, como lo he hablado otras veces, pues contiene varias etapas
dentro de mis procesos y me evita tener más consumo de procesamiento en mi computadora, además de que suena muy bien porque es una emulación análoga, entonces enriquece de una manera indirecta o muy directa lo que es el espectro armónico de cada uno de los elementos donde lo vamos a meter, además de que, como les menciono, suena bastante bien y es mucho más fácil de utilizar. Digo semiparamétrico y paramétrico porque se dan cuenta que esto es paramétrico. Tengo dBs, que es la ganancia, tengo kilohertz, que es las frecuencias, y tengo el ancho de banda. Eso es la parte paramétrica de este plugin, pero además tengo este pequeño filtro acá que solo tengo ganancia y tengo frecuencia, no tengo ancho de banda. Eso quiere decir que es semi paramétrico, no es gráfico, semi paramétrico. Además tengo estos filtros que me van a ayudar mucho a delimitar las áreas del high end y el low end. Además tengo un compresor y tengo un expander gate acá para utilizar. Yo quiero utilizarlo para quitar un poco de bleeding si fuese necesario. No sé si lo voy a utilizar. Usualmente casi que no lo uso debido de que puede crear pumping o puede crear algunos artefactos que simplemente no son muy agradables. En este caso, como dijimos, vamos a tratar de dejarlo lo más orgánico posible. Bien, vamos a ver, tengo este y vamos a escuchar el bombo ahorita. El batero es muy bueno, así que no hay mucho problema con la ejecución. Vamos a aumentar un poquito de altos. El rock siempre requiere eso. Como no voy a, estoy pensando y como es rock stoner, es algo más nostálgico, más etéreo, no es tan punzante, no es tan en la cara. Pues yo voy a evitar tener mi bombo tan presente en el low end. Voy a tratar de ubicarlo más en high end y voy a dejar que el bajo predomine en la parte de low end, dando esta sensación más etérea, más nostálgica, por decirlo de una manera. Así que el bajo va a ser el encargado del low end, no el bombo. En este caso vamos a recortar un poco del low end del bombo, no tanto tampoco, porque tampoco es eliminarlo, simplemente es que no le vamos a dejar esa tarea al bombo en este caso. Son decisiones que yo tomo estéticas. Si ustedes quieren hacer que el bombo sea prominente y tratar de hacer una canción un poco más uplifting, es decir, un poquito más arriba, más energética, lo pueden hacer sin ningún problema. Yo en mi caso estoy tratando de entender a la banda también. No tengo a la banda acá, no hablé con la banda sobre la mezcla, pero entendiendo el género, creo que es una muy buena opción trabajar de esa manera, porque voy a hacer que el bombo pues no sea tan prominente y no nos quite tanta atención, y que la canción fluya de alguna manera en que sea agradable para el oyente y que se pueda disfrutar como debería disfrutarse la canción. Si eso fuera una canción de fiesta, pues sería una historia completamente diferente. Si fuera una canción de cumbia, pues sería completamente diferente. Si fuera pop, sería completamente diferente el approach. En este caso yo estoy tratando de hacerlo de esa manera, o el acercamiento, perdón, de esa manera, entendiendo el género, que no necesito el bombo tan prominente. Entonces vamos a ir a trabajar un poco de bombo y luego voy a ir a la caja y luego voy a ir a cada uno de los elementos. Siempre me gusta trabajar desde la parte percusiva porque es el cimiento de la canción. Luego me voy con el bajo, que es la parte tónica, y luego de eso monto encima ya la armonía y la melodía, que son las guitarras y las voces, y a partir de ahí empiezo a enriquecer con procesos paralelos y reverberación para poder tener mi plano Z. Hablo del plano Z, plano X es L y R, plano Y es altos y bajos, y plano Z es profundidad con las reverberaciones. De esa manera es que se ve. Donde pueden expandir esta información, vayan a buscar el libro que les mencioné el trimestre pasado, que se llama El arte de la mezcla. Ahí hablan de estos ejes y cómo podemos nosotros utilizar esta visualización para poder crear nuestra mezcla. ¿Okay? Entonces es simplemente de esa manera. Vamos a trabajar en orden y luego de eso pues ya voy a empezar a trabajar los grupos, solo para enriquecer un poco más, mantenerlo muy arriba. Algo que sí es muy importante es escuchar la canción antes de empezar a hacer cualquier movimiento. Yo ya la escuché, puedo entender de que el bombo lo quiero de esa manera. Las voces son bastante dinámicas, voy a requerir balancearlas de tal manera de que se mantengan constantes en toda la canción y que no tengan esta dinámica tan exagerada. Creo que no es necesario, creo que necesito que la voz esté presente siempre. Es una muy buena voz, el vocalista no es malo, es bastante pues bastante ad hoc al tipo de canción, entonces no habría ningún problema. Vamos a empezar. Bien, vamos con el bombo.
Se dan cuenta, si utilizo el Expander Gate, rápidamente podemos entender de que hay un problema porque vamos a usar este tipo de artefactos y no quiero tener este tipo de artefactos en mi mezcla. Entonces simplemente no lo voy a utilizar. Vamos a dejar el bombo así. Me gusta la parte alta. Puedo exagerarla más. Me gusta eso. Vamos a quitar un poco del área que no me gusta, que es 500 Hz. Y vamos a agregar un poquito de profundidad por 100 Hz. Recordemos que no voy a hacer el bombo tan profundo, porque si quiero hacerlo más profundo podría ir a 30 Hz. En este caso vamos a hacer en 100 Hz. Vamos a contener un poco la estructura de ganancia porque la estoy clipeando. ¿En cuenta? Estoy en el límite. Vamos a comprimir un poco para mantener estabilidad también en el bombo. Se da cuenta, acá es mi gate y aquí es mi compresor en estas dos filas. Entonces por eso podemos ver que estoy más o menos comprimiendo ya 3 dB. Puedo comprimir más agresivo. Pero al comprimir más agresivo también estoy perdiendo un poquito de graves. No quiero quitar los graves en el bombo, solo quiero que no sea low end. Pero el bombo necesita graves. Podemos ir más graves tal vez. Pero creo que en 100 Hz está bien. No, aproximadamente 100 Hz. Aproximadamente ahí. A mí me gusta cómo suena. A pesar de eso, voy a agregar otra ecualización. Se puede agregar otra ecualización, a pesar de ser. ¿Qué voy a hacer acá? Vamos a abrir este Pro Q. Vamos a ver cómo suena mi bombo. Vamos a quitarle un poco por ahí de los... Vamos a los 30. Tampoco quiero quitar y desaparecerlo del low end. Recordemos eso. Pero sí quiero quitarlo de áreas conflictivas, como por ejemplo esta área acá. Y obviamente un corte en altos. No va a haber este pequeño pump en los 40 Hz. Solo para tener un poquito de low end que suena a bombo, ¿no? Si no, no vamos a sonar a bombo. Vamos a agregar ahora los platos. Suena bien. Vamos con los platos. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a ecualizar rápidamente la parte del low end de los platos. ¿Por qué? Porque no quiero que se entrometan con nada y es más ruido. Vamos a copiar la ecualización al otro y lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque lo que me importa son los platos, no quiero el resto de cosas. La caja pierde un poquito y agarra ese sonido como de caricatura. Que es bueno también entender de que no podemos quitarle todos los graves a los platos. Pero que suena ahí. Suena bien, ¿no? Si tuviera solo esos canales, pues ya sería algo. Vamos con la caja. La caja tiene dos micrófonos. Top y bottom. El bottom es la charla. Si quisiéramos charla, podríamos agregarla ahí. A mí me gustan las cajas. Me gustan las cajas un poco más secas, entonces voy a trabajar diferente. Muy bien. Vamos con la caja. Lo mismo procedimiento. Vamos a hacer mi channel strip. ¿Escuchan eso? Muy bien. ¿Cómo puedo hacer un barrido de frecuencias rápidamente? La primera técnica que es muy importante en la ecualización. Barrido de frecuencias. No sé qué frecuencia es la que está pasando ahí, que se ve como si fuera una pelota de básquetbol. No sé cuál es la frecuencia. Necesito hacer un barrido. ¿En qué consiste el barrido? Simplemente voy a localizarlo con un ecualizador paramétrico. Esa área que no me gusta. Muy fácil. La encuentro, fue doloroso porque no fue algo muy agradable, pues lo quito, ¿no? Simplemente lo sustraigo de la mezcla, utilizando otro enfrente del otro channel strip. Acá. Memorizamos cuál es la frecuencia. 446. Voy a
evitar darle 400 a esto, ¿no? Voy a comprimir un poco porque quiero mantener estable la caja. No quiero que pique tanto, entonces vamos a tratar de comprimir eso. Tiene un gate, lo vamos a quitar. Está pegando muy duro, vamos a bajarle. Muy bien, me gusta ahí cómo funciona junto con el bombo, con los platos, con la caja. El mismo proceso lo vamos a hacer con los toms. Ya tengo adelantado un poco acá la ecualización y también mi compresión, igual que con la caja snare. Trajemos toda la batería ahora. Los toms son muy importantes, es una banda de stoner, va a hacer mucho este tipo de riffs que contienen muchos toms. Cuando hablo de stoner, si no conocen muchas bandas de este tipo, yo recomiendo que escuchen Tool. Básicamente es una banda, no es stoner, es un progressive alternative, pero tiene mucha esta vibra. Hay otras bandas como, ¿cuál les podría hablar? Es una mezcla entre Capricorn y Clown Kicker, por ejemplo, también es otra banda de stoner shoegaze, se le conoce este tipo de géneros. Estoy hablando marcianadas, vayan a investigar este tipo de géneros que existen. Este tipo de subgéneros son subgéneros del rock y el metal. Pues yo no sabía, el rock y el metal es de los géneros que tienen mayor cantidad de subgéneros junto al EDM y el jazz. Entonces podemos hablar un montón de tiempo de un montón de cosas raras, pero eso es básicamente el rock stoner. El balance, se dan cuenta, como la estructura de ganancia, pues la fui haciendo, se dan cuenta que bajé un poco los faders para mantener mi estructura, pues se dan cuenta que mis faders no van cambiando tanto en el camino. Claro que va a ir ajustándose, claro que lo tengo que ajustar, eso es necesario a la hora de mezclar, pero la idea es mantenerlo pues lo más cerca, no estoy haciendo nada exagerado. Y mi fader master se mantiene súper bien, ¿no? Estoy hasta muy abajo, creo que de repente podría subir un poco más, pero lo voy a hacer más adelante cuando ya pueda sumar el resto de elementos. Bien, ahora vamos con el bajo. Vamos a escuchar el bajo. Acá está bastante adelantado porque estoy utilizando este simulador. El bajo fue traqueado, la señal, si ustedes ponen atención, no fue grabado DI completo, sino tiene un efecto. Eso quiere decir que el bajista utilizó una pedalera de efectos y fue grabado después de los pedales de efectos. Eso quiere decir que va a utilizar su phaser, su flanger, su drive, su delay, lo que sea que utilice, va a sonar. Eso quiere decir que solo tengo que sumar el simulador de amplificador y no los efectos. En este caso estoy utilizando el simulador de Garling Kruger 800, que es del Bias Amp 2, que el cual me funciona bastante bien. Escuchémoslo. Lo voy a quitar y esta es la señal. Cuando le ponemos el simulador, ¿ven? El bajista cambia constantemente de efectos, es necesario entender eso. El bajo es importante en este tipo de bandas. El bajo lleva todo, es como trabajar. Si lo quieren ver de esta manera, este tipo de bandas deberían de sonar más o menos como debería sonar el reggae, solo que un poco más agresivo, un poquito más lleno, un poquito más densa, es la palabra. Entonces, vamos a trabajar de esa manera esta banda. Vamos a empezar con el bajo, luego vamos a ir con las guitarras y de último vamos a dejar las voces. Vamos a utilizar compresión para mantener las voces estables. Vamos a trabajar también el área de los procesos paralelos, de tal manera de que le demos más vida a la canción en general, y luego vamos a dejar los grupos para enriquecer al final la mezcla. Y por último pues nos quedaría únicamente hacer automatizaciones si fuesen necesarias, que usualmente son necesarias para crear un poquito de movimiento, y ya lo que faltaría sería una pre-masterización que luego lo vamos. Bien, ahora vamos a empezar con el área de bajos y guitarras, súper rápido, vamos a ir muy rápido porque no tenemos mucho tiempo.
Se dan cuenta con estos pequeños cortes, lo que estoy haciendo es simplemente conteniendo el bajo. Si se lo quito, el bajo se expande demasiado y es mucho más difícil de controlar. Estoy tratando de quitarle un poco de esa brillantez también exagerada que tiene por la distorsión. Estoy tratando de quitarle un poco de 100 Hz. ¿Por qué? Porque también le di 100 Hz al bombo. Entonces estoy tratando de hacer este tipo de ecualización que se le conoce como yin-yang, que lo habíamos hablado antes, ¿no? Que es simplemente agregar y quitar en algunos elementos que puedan jugar en la misma área de frecuencia. En este caso es el bombo y el bajo, solo que lo vamos a hacer al revés. Usualmente al bombo le quitamos en 100 Hz para que el bajo aparezca. En este caso, como estamos haciendo lo inverso, le vamos a quitar al bajo 100 Hz y le vamos a agregar al bombo 100 Hz, que lo habíamos hecho previamente, para que el bajo controle el low end. Tampoco vamos a dejar un low end exagerado, porque de lo contrario nuestros compresores en masterización o en cualquier etapa donde estos graves impacten van a empezar a funcionar de una forma diferente. Entonces es necesario tenerlo en cuenta. ¿Qué es un buen sonido? Quiero escucharlo con la batería. Si se percatan, también hago este tipo de ajustes. Si el bajo está muy fuerte, pues trato de quitarle un poco, tal vez le voy a quitar un poco de ganancia, tal vez se puede estar clipeando y de repente ajustar junto a la batería. Se dan cuenta también que mi caja sonaba algo extraño, saturado, y era porque estaba clipeando un poco. O sea, había que reestructurar un poco la ganancia ahí. Como siento que está muy abajo, vamos a tener que subirle un poco de volumen todo. El headroom está súper bien, creo que no hay ningún problema. Vamos a ir ahora, vamos a ajustar eso más adelante. El bajo no me convence por completo, pero vamos a ajustarlo luego. Vamos con las guitarras. El simulador suena muy bien, entonces creo que no hay mayor problema. La caja no mucho me gustaba cómo sonaba esa compresión, estaba siendo muy agresiva, entonces ahora fui ajustando. Insisto, mezclar requiere esto, ir ajustando poco a poco, no podemos dar por sentado una cosa y ya no volver a mover. Bien, vamos a ir con la parte de las voces rápidamente. Vamos a posicionarnos en un lugar donde hayan voces. Vamos a escuchar las voces de primero. Como siempre, empiezo con mi channel strip. Y viene la voz. I've been waiting
by the door to be made whole Bien, and carried home. bien, vamos a mantener también las voces, son muy dinámicas. Vamos a meter, esto es algo nuevo, podríamos meter un compresor rápidamente, pero lo vamos a hacer con un limitador. Seguramente algunas personas será la primera vez que vean un limitador. Es básicamente un compresor con el ratio a más infinito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es agarrar picos. Lo que quiero es mantener esos picos no tan prominentes, no tan cambiantes. No quiero que se mantenga la voz. Voy a hacer el release súper rápido porque no quiero que el release me agarre otras frases. ¿Cómo voy a trabajar el limitador? Simplemente voy a situar el threshold y el output ceiling del mismo nivel y luego al output ceiling le daré ligeramente cuando esté atenuando aproximadamente entre 3 a 6 dB. I've been waiting by the door to be made whole and carried home. 2 dB. Eso me mantiene las voces estables. Vean. Esta parte es bastante dinámica. Waiting by the door to be made whole and carried home, cradled by the lover. Tiene un sonido bastante nasal. Vamos a buscarlo y vamos a quitarlo. ¿Cómo? Arriba de frecuencia. Arms of the unknown. No sale brillante, es por los 10K. Arms of the unknown. Está más adelante. Well, I've been waiting by the door to Hay una gran diferencia, le saqué un poquito más de brillantez a la voz. Escuchemos junto todo. be made whole and carried home, cradled by the loving arms of the unknown. Bien, una vez terminado un poco el balance de lo que es ecualización, vamos a empezar con un poquito de compresión para darle un poquito más de vida a toda esta área de la canción completa. Vamos a ver cómo es. Por ejemplo, la caja tiene un problema de no sale. En este caso vamos a utilizar algo que se conoce como un Transient Designer. Ya les había mencionado que es básicamente un compresor que va a ser un poco más sencilla la manipulación. Tenemos ataque y sustain. Vamos a agregar un poco de ataque. Sustain. El bombo puede verse favorecido por este tipo de cosas también. Menos agresivo que la caja, pero creo que funciona bastante bien. Bien, quiero escuchar la voz, porque si no. Well, I've been waiting
se percata, las voces ya se mantienen bastante estables. Una vez agregado a la compresión en ciertos elementos, los estamos sonando muy bien. Creo que la caja de boomerang está, ya tenemos un poco de limitadores, un limitador en las voces. En las guitarras usualmente no comprimo porque las distorsiones per se es una compresión. El bajo pues ya tiene una distorsión también, eso quiere decir que también está ligeramente comprimido, entonces no quiero sobrecomprimir las cosas, voy a comprimir únicamente lo que creo que sea necesario, en este caso caja de bombo, las voces por ejemplo, que si tuve que utilizar un poco de limitador, puedo agregar un poquito más de viveza en las voces con un compresor y lo vamos a hacer rápidamente ahora. Vamos a buscar un lugar donde están bastantes voces, por ejemplo acá. I've been waiting by the door to be made whole and carried home. ¿Qué hice ahí? Agregar un poquito al bajo porque se dan cuenta tiene el ese tipo de frases. Creo que es importante que el bajo tenga un poco más de presencia. Agrego un poquito de 3K. Usualmente la presencia del bajo está entre 400, 800 y 3K. Fue útil agregar un poco de eso y creo que va bien por el momento. Bien, entonces ahora vamos a ir un poco a lo que es procesos paralelos. Bien. Vamos a retomar y vamos a iniciar con la parte de los procesos paralelos. ¿Qué es un proceso paralelo? Es simplemente un proceso, ya sea proceso dinámico, proceso de ganancia. Usualmente los procesos de espacialidad están puestos en canales separados, es decir, no están puestos como una inserción directa sobre el canal. Vamos a trabajar con canales separados. Para eso en estudio vamos a utilizar los canales de efectos. Son canales que es donde vamos a poder colocar estos diferentes tipos de procesos y vamos a poder rutear de forma indirecta cada uno de los canales. Es decir, no vamos a rutear su salida como tal, sino vamos a rutear un envío. Es básicamente agregar una salida extra para poder enviar a ese canal que va a tener este proceso para utilizarlo de forma paralela. Es decir, que el efecto no va a estar sobre el canal, va a aparecer detrás del canal y vamos a poder manipular su cantidad de efecto sobre la fuente de una forma un poco más exacta. Para eso funcionan los procesos paralelos. En este caso podemos ver en la pantalla que tengo procesos paralelos para el kick. Tengo una compresión para kick, tengo una compresión para snare, tengo una saturación para snare, tengo una reverberación para snare, tengo una compresión para toms, tengo una reverberación para toms. Tengo dos procesos de compresión paralela para el bus completo de la batería. Tengo una expansión estéreo de bajo, tengo una expansión en octava para las guitarras, reverberación para las guitarras, una compresión de voz, una reverberación de voz y un delay de voz. ¿Qué procesos vamos a ir utilizando? Pues vamos a ir viendo. En este caso yo voy a utilizar para la compresión del bombo, voy a utilizar un compresor tipo FET. Recordemos que existen 4 tipos de compresores. Existen los compresores VCA o VCA, que son los que están utilizando voltaje para trabajar. Existen los compresores tipo FET, que son como los que están viendo en pantalla, como el 76 de Universal Audio, en este caso es el 76 de Waves, que utilizan transistores, pero tienen cierto nivel de saturación armónica. Eso quiere decir que va a enriquecer el sonido de nuestra fuente sonora. También tenemos los ópticos o opto, que van a utilizar una fotoresistencia para poder trabajar en el modo hardware. En el modo plugin pues obviamente es un algoritmo, pero son muy útiles porque trabajan de forma lenta. Ahora sí, recordemos, el VCA y el FET son compresores rápidos para transitorios rápidos, es decir, fuentes que van muy rápido, sobre todo percusión. El tipo óptico pues es un poco más lento, su release es más lento, su ataque es más lento, entonces funciona muy bien para emparejar o mantener algunas dinámicas de fuentes sonoras que no necesariamente sean percusivas. En este caso pueden ser guitarras, pueden ser bajos, pueden ser voces sobre todo. Y el último, que es el tipo
que es el Fairchild, que es el tipo Variable Mu o de tubo, como lo mencionan en algunos lados, que su característica es que podemos trabajar de forma individual el área mono y el área estéreo, o en este caso que es vertical y horizontal, si no estoy mal, del compresor, que es como el mid-size, ¿no? Básicamente es un compresor que está mucho más aplicado en el área de los grupos como tal, en las agrupaciones, valga la redundancia, de nuestros canales, o bien en el master channel de el DAW que estamos utilizando. En este caso voy a utilizar un FET para el bombo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que el FET, en este caso el ataque y el release están invertidos, es decir, si lo pongo acá es el 7, no quiere decir que sea un ataque lento, sino es un ataque rápido, y el 1 no es un ataque rápido, sino un ataque lento, es al revés. Voy a utilizar un ataque más o menos rápido, voy a dejar de entrar transitorios, y si quiero un release súper rápido, no quiero que pegue muy duro. Vamos a hacer el envío. ¿Cómo le envío a un proceso paralelo? Simplemente me coloco en el canal, en este caso que es el bombo, voy a los envíos, voy a elegir donde aparece el efecto donde yo quiero enviar, y voy a poder tener un fader para poder enviar una cantidad al efecto, a este canal. Es decir, este fader envía una cantidad de señal a este canal. Ahora bien, podemos tenerlo pre-fader o post-fader. Pre-fader quiere decir que no va a ser afectado por ninguno de estos procesos, ni por el volumen que tengo en mi fader del canal. Si lo tengo post-fader, sí va a ser afectado por esto y también por esto. Hay que tener mucho cuidado. Eso quiere decir que si yo bajo este canal, la cantidad de señal que estoy enviando, eso también va a bajar. Si lo tengo pre-fader, no va a importar dónde yo tenga este fader, la cantidad de señal va a ser únicamente por este fader. Es muy importante. En este caso lo vamos a hacer post-fader porque me interesa que tengan los procesos ya aplicados dentro de este canal, es decir, todo esto. ¿Para qué? Para que el bombo ya fuera un poco mejor dibujado al proceso y podamos nosotros potencializar ese golpe. Vamos a escuchar solo el bombo con su efecto paralelo. Se van a dar cuenta, como yo estoy haciendo un envío, debería de estar reaccionando ya el compresor. Si se percatan, ya está funcionando el compresor. Se dan cuenta que si el release time lo vuelvo lento, la aguja tarda más tiempo en regresar. Eso quiere decir que va a estar afectando también al siguiente golpe. Yo no quiero esto en un compresor para percusión. Quiero que sea muy rápido. Un golpe, otro golpe, y regrese a su estado natural y vuelva a comprimir, y vuelva a comprimir. Si lo hago de esta manera, va a pegar un golpe y luego, mientras está regresando, va a pegar el siguiente golpe, y eso quiere decir que no va a estar actuando en cada uno de los golpes, sino va a estar actuando en una serie de golpes, y no quiero eso. Bien, vamos a escuchar ahora, vamos a agregarlo. Lo tenemos que agregar en contexto. Se percata, ahora tiene un poquito más de presencia el transitorio. Se dieron cuenta, tuve que ajustar un poco los medios altos porque al poner el compresor vamos a experimentar un poco de alza en los medios altos y altos. Se va a ver un poco más medioso el sonido. Entonces tuve que ajustar un poco. Eso es necesario que ustedes lo hagan cuando comprima. Siempre ajusten. Si ustedes escuchan que algo se cambió de sonido, vayan a ajustarlo. No es necesario mantener algo perpetuo en la mezcla. No, tenemos que ir ajustando poco a poco. En este caso, al darme cuenta que al agregar esta compresión, pues el bombo empezó a sonar más nervioso, no me gusta ese sonido, voy a buscar qué parte del área del espectro de frecuencias no me gusta y lo vuelvo a quitar. En este caso, pues podía quitarlo ahí, todavía falta quitar un poco y seguramente está en esta área de acá. Esto, eso.
¿Se dan cuenta? Pues es muy fácil encontrar en qué área estaba, pues obviamente con un barrio de frecuencia, simplemente fue a encontrarlo. Cuando uno tiene un entrenamiento auditivo un poquito más avanzado, pues es muy fácil identificar qué área del espectro de frecuencia. Para eso es el entrenamiento auditivo. Eso quiere decir, entrenamiento auditivo en pocas palabras quiere decir hacerlo un montón de veces, ¿no? Hacerlo tantas veces que el oído se acostumbre a encontrar ciertas áreas. Siempre van a ser las mismas áreas, el bombo va a tener ese problema ahí. Cuando yo lo he hecho varias veces, una cantidad infinita de veces, que me he dado cuenta que en esa área específicamente el bombo siempre se vuelve un poco más prominente a la hora de crear esta compresión paralela. Es una compresión paralela a únicamente el bombo. Vamos a hacer lo mismo con la caja. ¿Qué vamos a agregar? Igual, un FET. ¿Por qué me gustan los FET para comprimir de forma paralela? Enriquecen, no cambian completamente el sonido original del bombo o de la caja o de la fuente donde lo esté colocando y simplemente suena bien. Por eso es que los utilizo. Vamos a utilizarlo de la misma manera. Por eso es que simplemente lo copio, porque es básicamente lo mismo. En este caso no tengo que ajustar nada en la ecualización, al menos por el momento, porque creo que funciona bastante bien. Me gusta lo que le dio a la caja. Le dio de hecho un poquito más de medios graves y eso hace que la caja personalmente, que es como me gusta, un poquito más gorditas, un poquito más profundas. Me gusta cómo funciona la compresión agregando en esa área de frecuencias de los medios graves a la caja. Me gustó bastante cómo funcionó. Lo dejo ahí. La saturación lo voy a utilizar más adelante si es necesario, si quiero sacar la caja y que sea más prominente. Lo vamos a hacer más adelante. Por el momento vamos a continuar. Ahora bien, vamos a continuar con el resto. Puedo hacer toms. Si quisiera yo tendría que venir y hacer un grupo de toms. Vamos a hacer esto porque es bien importante señalar cómo vamos a aplicar la compresión paralela en esta ocasión. Bien, tengo toms toms B porque es el boost de toms, ¿no? Y este boost de toms también tiene que ir al drum bus y ya está puesto de esa manera. Ahora bien, ya están agrupados, yo ya puedo mandarlos a la compresión de toms. Ahora bien, esto es bien importante. Como lo estoy enviando a la compresión de toms, ahora bien, voy a utilizar un FET, pero esta vez voy a utilizar un FET en estéreo, no en mono. ¿Por qué? Porque los toms vienen de izquierda a derecha. Si lo pongo en mono, esta compresión va a ser afectada, pero va a colocar los dos tambores al centro y los quiero en estéreo. Simplemente utilizo un compresor estéreo. Lo vamos a utilizar exactamente igual que los anteriores. Bien, vamos a agregar un poco de ganancia. Voy al área de los toms, que es esta área de acá. Se dan cuenta cómo los toms agarran mucha vida ahora, pegan duro, pegan bien. Creo que me gusta que los toms peguen así. Ahora bien, es bien importante lo siguiente. Vamos a agrupar los snares y la caja y el bombo, perdón. Los vamos a agrupar también y vamos a agregar una nueva grupo a la par de los toms, que le vamos a colocar como perk. Yo lo pongo perk B porque es para mí la percusión, ¿no? Ese es el resto de la percusión, siempre va acá. Ahora bien, lo único que vamos a enviar, porque por ejemplo puedo enviar esto a mi perk B también, entonces este va a caer acá también. Entonces eso quiere decir que todas las percusiones, es decir, bombo, caja, toms, están cayendo en un solo canal. Platos y room, si tuvieran room, pues tendrían que caer en uno aparte. ¿Por qué? Porque voy a aplicar la compresión paralela de la batería únicamente a los tambores, no a los platos. ¿Por qué? Porque si comprimo los platos empiezan a sonar un tanto diferente. Si fuese necesario voy a tener dos compresiones paralelas para poder hacer una compresión paralela un poco más ligera, donde sí voy a meter platos. Bien, vamos a hacer esa compresión paralela. Aún no utilizamos reverberaciones en la caja y en los toms, porque lo vamos a hacer paso a paso. Ahorita estamos en área de compresión. Vamos a tratar de agregar. Bien, entonces vamos a agregar para drums, que es parallel drums o parallel compression drums, que es nuestro primero. Y vamos a tener un API en estéreo, obviamente, porque en estéreo tengo los toms en estéreo, ¿no? Por eso es bien importante entenderlo. El release time igual muy rápido, porque quiero que agarre cada golpe, que se me pronuncien los
los transitorios. Si yo no quisiera pronunciar transitorios, si quisiera hacer todo lo contrario, pues al revés, ¿no? El release time muy rápido y el attack time muy rápido. De esa manera voy a tener menos impacto. Eso es totalmente funcional. Por ejemplo, en las guitarras acústicas. Las guitarras acústicas usualmente cuando la gente hace strumming, es decir, cuando hace acordes, cuando se le pega con púa, usualmente tiene mucho ataque y esos ataques en las guitarras acústicas suenan horribles. Entonces hay que hacer lo opuesto que estoy haciendo acá. Al contrario de estar sacando ese golpe, lo que quiero es evitar ese golpe. Entonces en vez de tener un ataque lento, voy a tener un ataque rápido, porque lo que quiero es atacar de primero para que la guitarra no se escuche así. Eso es en caso de la guitarra acústica, en algún momento que les suceda. En este caso estamos enfocados en percusión. Quiero que la percusión suene prominente, que suene un poco más fuerte. Entonces vamos a necesitar que la compresión paralela sea así. Además, estoy agregando, y esto es algo muy peculiar, y esto simplemente lo hago yo. No sé si alguien más o ingeniero lo hace. En mi caso a mí me funciona muy bien, me pareció bastante lógico. Y es a una de estas compresiones paralelas les agarró un expansor de imagen estéreo. Esto lo que quiere decir es que va a tener más pegada, pero también más apertura. Y esto me va a dar ciertos efectos que a mí me gustan. Por ejemplo, vamos a agregar ahora esa compresión paralela al bombo, caja y toms que están agrupados en este bus de percusión. Se dieron cuenta, agregué la compresión paralela, pero también tuve que ajustar un poco la compresión que le estaba haciendo a la caja del bombo, porque tendrían doble compresión. Y se dieron cuenta, la caja empezó a sonar muy duro, muy fuerte. Fui a ajustar el ecualizador. No me gustaba cómo estaba sonando como no quisiera, porque esta compresión que estoy agregando está afectando también sónicamente el espectro de frecuencia. Entonces necesito alterarlo. Es algo que ustedes tienen que hacerlo, repito. Puede ser que ustedes no lo hagan, puede ser que sí, pero tienen que estar en cuenta de que cuando pasa algo deben de regresar un paso atrás y volver a ajustar si es necesario. Se dan cuenta que algunas veces no es necesario, en este caso sí lo fue. Bien, aparte de eso vamos a agregar un poco de compresión paralela. ¿A qué más? A la voz. Vamos a agregar también un 76 mono, porque quiero que la voz esté al centro. No me interesa otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Solo que por ser la voz, yo no quiero tener tanto golpe, no quiero mantener estabilidad y que se mantenga al frente. Entonces vamos a hacer un release time abierto y un attack time ligeramente abierto. Voy a tener prominencia, pero también voy a estar atacando por largos periodos de tiempo. La voz no es un rap. Si fuera un rap, podría hacerlo como una percusión, pero en este caso es muy lento, ¿no? Entonces yo no quiero tener tanto ataque en las voces, ¿no? Vamos a hacerlo igual en el grupo de las voces. Ya lo puedo enviar a esta área, Vox Comp. Vamos a agregar un poco. Vamos a ir donde están las voces, ¿no? Pues pueden usar alguien dirá, pues ¿por qué no ponen un loop? Pueden usar un loop. ¿Cuánto se comprimió? Aproximadamente 3 dB. Es bastante, pero se dan cuenta, la aguja baja mucho más lento porque la canción va así, ¿no? Bien, ahora vamos con las reverberaciones. Muy rápidamente, recordemos, si queremos que una reverberación esté al frente y no muy atrás, porque estamos hablando de un eje Z de profundidad,
El plate es nuestra primera opción para tener algo enfrente que se escuche despacio, pero al frente, no perderlo hacia atrás. Eso quiere decir que si queremos las voces al frente, vamos a utilizar un plate. Voy a utilizar un plate. Acá está puesto. Muy bien, vamos a enviarlo ahora desde la voz. Ahora bien, si yo quisiera que ese plate funcionara mejor, voy a agrupar mi compresión de las voces. Voy a poner acá Voxcomp. Perdón. Voxcomp B, que es de voz o de bus, y luego lo mando a la reverberación de la voz. De esa manera, la reverberación de la voz también va a tener compresión. ¿Se dan cuenta? Ahora de esa manera la voz adquiere también una profundidad y empieza a tener un poco más de belleza. Este mismo proceso lo debería hacer yo con la caja, debería hacerlo con los toms también. Podría yo agrupar cada uno de estos, enviarlo de regreso a la reverberación y agregar. Ahora bien, estos que son efectos un poco más artísticos, podría decirlo, lo voy a dejar para una clase más adelante para poder... Ya han visto cómo lo trabajo, pero quisiera solo hablarlo cuando ustedes estén presentes acá. Ahora bien, ¿qué es lo último que me hace falta? Es simplemente agregar un poco de efectos en los grupos. ¿Para qué? Pues simplemente para potencializar lo que ya tengo y empezar a escuchar cómo va a ser terminada la mezcla. Eso lo vamos a hacer enseguida, terminemos esto. Bien, vamos a hacer esta parte de los grupos rápidamente. Vamos a agregar, ¿qué estamos agregando? Ahora les voy a decir, voy a agregar unos ecualizadores. En los platos, pues obviamente un SSL para los platos. Voy a tener un Pultec, que ustedes ya conocen que el Pultec es un ecualizador muy especial porque pues agrega bastante color armónico y lo voy a agregar al bus completo de la batería. Voy a agregar un optical, un compresor óptico al bajo para poder mantenerlo. El bajo no es tan percusivo, pero sí voy a mantenerlo. Esa es la misma analogía que lo que hice con las voces en el 76. Y obviamente voy a agregar también un ecualizador simplemente para agregar ciertas áreas de prominencia como 400 o el 3K, en este caso está en 5K, seguramente va a ser más o menos por acá en esta área, ¿no? Es simplemente para que el bajo tenga un poquito más de presencia. En las guitarras, como las guitarras las quiero un poquito más echadas para atrás, es decir, que no sean tan brillantes, pues voy a utilizar un poco en el área de los 500 Hz y voy a quitar un poco de brillo. Le estoy dando un poquito de esta área acá porque quiero que sea un poquito más alta la expansión de las guitarras. Vamos a escuchar esto. Puede ser que tenga problemas de clipping. Vamos a ver cómo podemos componer eso. Se percatan, son los toms los que me están clipeando. ¿Cómo voy a solucionar esto? Simple, con un limitador estéreo, porque estamos izquierda y derecha, ¿no? Vamos a irnos al área de los toms donde están pegando esos golpes muy fuertes que me están provocando clipping. Vamos a trabajar que solo agarren esos golpes, esos picos de los toms, de tal manera de que no me creen ningún problema en el master figure. En esta área de acá vamos a ver rápidamente. ¿Se dan cuenta? Ahora ya no está clipeando, ahora el limitador está limitando
esos picos. Si estoy atenuando bastante, son 7 dB más o menos, pero son solo en esos picos, solo en esos momentos de que el tom se vuelve muy prominente. Eso lo pueden hacer con cualquier elemento. Por ejemplo, con las voces vamos a tratar de limitarlas ligeramente, vamos a limitar un poco todo para poder tener un control de picos bastante. Por ejemplo, la batería en general tiene ese mismo problema. Vamos a utilizar un L3. Estoy utilizando diferentes tipos de limitadores, solo para que los conozcan. Este es un limitador también, un poquito más para masterización, pero para que lo conozcan, ¿no? Y hace muy buen trabajo. Solo voy a quitar todo el área de masterización o dither. Vamos a hablar de eso más adelante. Bien. Bien, vamos a limitar un poco las guitarras, poco, porque creo que también cuando se limita mucho se pierde un poco de dinámica, se pierde un poquito de expansión estéreo, entonces es necesario tener un poco de cuidado con eso. Vamos a ir con las voces. Vamos a meter toda la batería en la última compresión paralela, solo para agregar un poquito más de pegada a los platos. Escuchamos el inicio, cómo empieza la canción. Bien, escuchan que hay un poquito de... Porque ahora está todo comprimido, todo limitado, pues obviamente vamos a tener un poquito de problema con los ruidos no deseados. ¿Qué hacemos? Pues simplemente lo editamos. Los invito a ser un poquito más minuciosos en esta área de la edición. Veamos cómo funciona todo. Lo que siento que me hace falta acá simplemente es la reverberación de la caja. En este caso, pues por cuestiones de tiempo, lo voy a hacer desde acá. No, vamos a meter un poco de reverberación al snare. Vamos a usar un plate también. Hay unas reglas con las reverberaciones. Totalmente es permitido poder utilizar diferentes tipos de reverberación, solo hay que tener mucho cuidado. En este caso voy a tratar de usar la misma reverberación de la voz para poder tener una homogeneidad a la hora de sentir el mismo cuarto. Hay ciertas técnicas de masterización para hacer esto, pero creo que es muy necesario hacerlo desde el mixing. En este caso voy a agregar la misma reverberación, que es un plate de Radium Ballad Vocal, ese es el preset, y lo vamos a agregar a la caja solo para tener como el mismo cuarto, ¿no?
Ahora bien, ¿qué va a pasar con las guitarras? Las guitarras están muy secas porque es un simulador, no tienen esa viveza. Vamos a agregar, pero un room, o vamos a agregar también un hold. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que las guitarras se vayan ligeramente hacia atrás. No mucho, pero vamos a hacer ligeramente hacia atrás con la intención de que nos dé esa expansión en también el plano Z, como les mencionaba. Vamos a agregar eso en la reverberación de las guitarras. Voy a ir al grupo y voy a hacer el envío. Todo esto es proceso paralelo y se dan cuenta que es muy funcional a la hora de estar trabajando finalizaciones de las mezclas. ¿Se dan cuenta? Ahí está la reverberación. Esa reverberación hace que las guitarras ya no estén tan enfrente. Las voy a agregar un poco hacia atrás adrede para que la mezcla funcione mejor. Bien, llegando al final de esto, pues esto es un pequeño recorrido y un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Reverberaciones, compresiones y ecualizaciones. Agregué un poco de limitador porque creo que es importante entender cómo funciona el limitador, que también es parte de los procesos dinámicos. Me faltó un poco de deezer. Las voces no tienen tantas S, pero si fuese necesario unas S, hay que colocar un deezer. Puedo utilizar compresores multibanda también si fuese necesario. En este caso, por el momento no creo que sea necesario. Tal vez más adelante pueda colocar uno, pero por el momento está funcionando bien. Recuerden, trabajemos ecualización y compresión siempre en solo y en contexto. Necesitamos saber cómo va a funcionar y siempre, por favor, si ustedes colocan un proceso, vayan de regreso a ajustar otro si es necesario. Nunca se queden solo con el proceso que añadieron. Tienen que revisar y porque va a afectar el resto de su mezcla. Buena mezcla y los veo el próximo fin de semana.